Señor. Y si tiene cerca su Biblia de papel, su dispositivo, ¿por qué no leemos una porción de la palabra para empezar este tiempo? ¿Le parece? Vamos al Salmo 59, por favor. Verso 9. Dice así: Tú eres mi fuerza. Espero que me rescates, porque tú, oh Dios, eres mi fortaleza. En su amor inagotable, mi Dios estará a mi lado y me dejará mirar triunfante a todos mis enemigos. Recuerden, hermanos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra potestades. Y el Señor, en su gran amor, nos permitirá salir victoriosos de todas esas batallas que tenemos todos los días en el Espíritu. Dice el verso 14: Mis enemigos salen de noche gruñendo como perros feroces mientras merodean por las calles. Escarban en busca de comida, pero se van a dormir insatisfechos. Los impíos nunca están satisfechos. Y eso es una miseria más grande que tener escasez, que tener enfermedad. Pero no es nuestro caso, hermanos, porque nosotros tenemos al Señor. Dice el verso 16, ¿qué dice el rey David? ¿Qué podemos decir nosotros en esta noche? En cuanto a mí, dice, yo cantaré de tu poder. Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable. Pues tú has sido mi refugio, un lugar seguro cuando estoy angustiado. El 17 dice: Oh fortaleza mía, a ti canto alabanzas, porque tú, oh Dios, eres mi refugio. El Dios que me demuestra su amor inagotable. ¿A cuántos les ha mostrado su amor inagotable el Señor? A todos. ¿Por qué no cierras tus ojos en esta noche y le dices: Señor, tú eres mi fortaleza, eres mi fuente de gozo, eres mi alegría? En ti espero y en ti confío y cantaré a ti, Señor, cada mañana, cada día. Cantemos todos al Señor. Dile a Él: Fortaleza mía, a ti canto alabanzas, tú eres mi refugio, eres mi Dios, mi Dios que me demuestra su amor inagotable, tú eres quien sustenta mi alma, Dios. Fortaleza mía, y canto alabanzas, eres mi refugio, eres mi Dios, eres mi refugio, mi Dios que me demuestra su amor inagotable, tú eres quien sustenta mi alma. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? En cuanto a mí, yo cantaré. En cuanto a mí, yo cantaré. De tu poder, cada mañana
Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios esta mañana que nos permite reunirnos con este tiempo de la vida devocional y bueno, pues es una bendición estar aquí con ustedes esta mañana. Sean bienvenidos a Casa de Oración Milpalta y gracias porque Dios nos permite estar aquí reunidos para poder recibir el consejo sabio de su palabra y ser edificados, ¿verdad? Bueno, pues vamos a orar, vamos a poner esta enseñanza en manos de Dios y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que nosotros podamos ser edificados recibiendo el consejo primeramente para nosotros, ¿verdad? Y poderlo aplicar a nuestra vida. Ahí donde están, acompáñenme a orar, por favor. Señor, queremos darte las gracias en esta mañana por este tiempo, por esta, Señor, vida devocional que tú nos permites reunirnos para poder, Señor, estar un tiempo en tu presencia, ser edificados, ser instruidos conforme a tu palabra. Señor, te pedimos perdón si en algún momento hemos fallado, hemos equivocado. Nosotros reconocemos delante de ti que nos falta sabiduría, entendimiento, inteligencia espiritual para saber cómo dirigirnos hacia contigo, hacia con el prójimo, Padre. Perdónanos, Señor, y estamos aquí delante de tu presencia, rindiendo nuestros corazones y buscando tu ayuda. Ayúdanos, Padre. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, nos instruya, nos corrija, nos redarguya, nos exhorte conforme a tu palabra. Gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a Proverbios capítulo 13, por favor. Versículo 1 al 11. Proverbios 13, 1 al 11. Dice así el escritor de Proverbios, dice: El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de la vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Si ustedes se dan cuenta, hemos leído hasta el versículo 11, del 1 al 11. Este tema que vamos a estar tocando en estos versículos se llama el camino de las verdaderas riquezas. Y vamos a empezar con el versículo 1. Dice Proverbios 13:1: El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Cuando el escritor se refiere al hijo sabio, se refiere a aquella persona que procede de acuerdo con la ley de Dios. A eso se refiere. Aquella persona que tiene o aprende a tener el conocimiento de la palabra para actuar de acuerdo a ella. Y ese es el hijo sabio que se somete a esa disciplina de la instrucción de la palabra de Dios. Ahora, la pregunta sería aquí: ¿cada cuándo me someto a la disciplina o a la instrucción de la palabra de Dios? Es bueno reflexionar en nuestra vida, porque a veces nosotros consideramos que porque ya estudiamos un día la palabra o 2 a la semana o 3, ya consideramos que con eso ya es más que suficiente. Bueno, la Escritura nos dice que meditaremos en su palabra, en su ley de día y de noche, o sea, continuamente.
cuando le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca, dice nunca, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué le pide eso Dios a Josué? Porque entonces harás prosperar tus caminos y dice, y todo te saldrá bien. Y eso es una gran ventaja que Dios nos está dando para que conozcamos su palabra y nosotros nos sometamos a esa disciplina de la instrucción de Dios y procedamos de acuerdo a la ley de Dios, y entonces seremos hijos sabios. Y eso es de verdad una gran bendición. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo cómo las áreas de nuestra vida, el entendimiento se nos va a alumbrar más. Pero cuando no queremos exponernos diario a la palabra de Dios, nosotros de verdad tendemos a que nuestro entendimiento permanezca en oscuras. Y no, Dios quiere que sea alumbrado más el entendimiento en cómo proceder y actuar en las áreas de nuestra vida o en las responsabilidades que tenemos como familia, cada persona, el varón, la esposa, los hijos, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros tenemos que ser alumbrados. Pero dice el proverbio, dice, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y miren, un burlador es una persona escarnecedora, alguien que se burla, alguien que mofa o trata algo con desprecio o con escarnio. O sea, así como que, sí, luego, miren, a veces no lo decimos, ¿no? Pero lo actuamos con las palabras cuando no conocíamos al Señor, ¿no? Yo recuerdo que a mí me hablaban del Señor y yo decía, sí, luego, sí, mañana. Y así actuaba yo con esa parte de desprecio hacia la palabra del Señor. El Señor me estaba llamando y yo no quería, pero pues al final de cuentas, pues tuvieron que venir mis consecuencias de mis malas decisiones para comprender y entender que Dios me estaba llamando al Evangelio. Y me tuve que accidentar en mi automóvil para poder comprender que pues, el Señor me estaba llamando. Entonces, ahí yo anteriormente actuaba con esta actitud, ¿verdad? De ser un burlador, ¿sí? Alguien que pues trataba con desprecio o escarnio las cosas de Dios. Y el burlador, quiero decirte que no soporta la disciplina de instrucción. No se deja ser instruido el burlador. Pronto piensa que todo lo sabe y se resiste a que se le corrija. Y a veces esa actitud podemos nosotros, aún como creyentes, manifestarla. No estamos exentos, pero tenemos que tener cuidado de nosotros no caer en esta actitud, de no soportar la disciplina de instrucción de Dios. Y de repente, ¿y por qué no la soportamos la disciplina de instrucción de Dios? Porque pensamos que ya lo sabemos. Y esto nos habla de que entonces ahora sí que viene el orgullo a nuestra vida. Pensamos o creemos que somos ya algo cuando no lo somos. Esto del orgullo es como cuando se sube el humo, ¿no? Y el humo se sube a la cabeza y ya te nubla el entendimiento. Y piensa uno que ya lo sabe y se resiste uno a que se le corrija. Vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Ahí hay un ejemplo muy claro de esto. ¿Se acuerdan del sacerdote Elí junto con sus hijos? Los hijos de Elí tenían una actitud burladora hacia las cosas de Dios. Aunque estaban ahí en el templo y eran hijos de un sacerdote, de un creyente de Dios, pero ellos eran unos burladores. Vayamos al versículo 22, por favor. Dice así, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Fíjense, nosotros tenemos que examinar si podemos o si estamos en esta situación como la de Elí, porque podemos tener, bueno, los que tienen hijos, nosotros ahorita, gracias a Dios ahorita no, pero sabemos que en el tiempo de Dios, Él también si así lo requiere, se hará. Pero lo importante aquí es el principio. Si tú tienes hijos, ¿sí? Y oyes de todo lo que hacen tus hijos, entonces, ¿cómo tienes que actuar? Fíjense, vayamos al ejemplo.
Y dice ahí, Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Los hijos de Elí cómo trataban al pueblo de Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto nos deja entender que los hijos de Elí estaban sirviendo ahí. Entonces dice el 23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? O sea, los reprendió Elí, les llamó la atención. Dice, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. O sea, sus malas maneras de hablar, de pensar, de actuar. Lo oigo que todo el pueblo habla de ustedes de esta manera. Y dice, no, hijos míos, ¿por qué no es buena fama la que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Miren, qué importante es que nos demos cuenta que como creyentes, nosotros, si actuamos de una manera no correcta, o si actuamos de una manera con desprecio a las cosas de Dios, y no queremos soportar la instrucción y la disciplina de Dios que tiene hacia nuestras vidas, y pensamos que ya lo sabemos y nos resistimos a que Él nos esté corrigiendo continuamente, entonces nosotros, ¿qué sucede? Somos ¿qué ejemplo pues para hacer pecar a otros? Versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Fíjense, les está dando la corrección Elí. Dice, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, fíjense, no oyeron la voz del Padre. ¿Qué actitud están mostrando ellos? Una actitud de burladora, una actitud de desprecio, una actitud de no soportar la disciplina y la instrucción de su Padre. Y se resistían a esa disciplina y a que se les corrigiera. Pero ellos no oyeron la voz del Padre, porque Jehová había resuelto hacerlos ¿qué? Morir. Y no porque Dios la agarra y... Sí, Dios tiene el poder y tiene en su soberana voluntad cortar la vida, sí. Pero Dios estaba dejando que poco a poco sus malas decisiones, el no dejarse corregir, les viniera su cosecha. Y su cosecha los iba a llevar a la muerte. Y esto es muy importante. A ver, vamos a hacernos una pregunta esta mañana. La pregunta sería, ¿cómo se podrá corregir a los que no quieren reconocer sus faltas y defectos? ¿Cómo? ¿Verdad que no se puede? Porque están en una actitud de que ya, o sea, todo lo saben. Se resisten. Y esa es una actitud burladora, hermanos. Bueno, lo vamos a aplicar hoy en la actualidad. En los que tienen hijos, cuando ustedes corrigen a sus hijos y sus hijos no quieren, se echan a correr, se burlan de ustedes, entonces ahí hay esa actitud. Está teniendo el hijo esa actitud burladora. ¿Sí? El burlador no escucha las reprensiones, las correcciones del padre. Ahora tienes que poner una medida de disciplina más estricta. Ahora ya no va a ser una disciplina formativa, va a ser una disciplina correctiva para con los hijos. Bueno, lo mismo es Dios con nosotros, que somos sus hijos. Dios, lo que Él quiere que nosotros voluntariamente vengamos al consejo sabio de su palabra para ser corregidos, para ser instruidos, disciplinados. Quiero decirte que esta mañana nosotros estamos siendo disciplinados, pero en una disciplina formativa. No una disciplina correctiva, formativa, porque voluntariamente le estamos rindiendo nuestro corazón a acercarnos a escuchar el consejo sabio de Dios. Y eso le agrada al Padre. Miren, no es lo mismo que cuando tú vas y te acercas con tu papá y le dices, papá, ¿me podrías enseñar a cómo lavar el baño? ¿O me puedes enseñar a cómo lavar los trastes? Mamá, ¿me puedes enseñar a cómo lavar mi ropa? A diferencia de que, oye hijo, ya te pedí de favor,
ya te enseñé cómo lavar tu ropa, ya te pedí el favor que tú la laves, ¿a qué horas la vas a hacer? Si no la vas a hacer, entonces, pues déjame decirte que vas a buscar que se te corrija de otra manera. Entonces ahí ya es muy diferente, la actitud cambia mucho. Entonces nosotros, ¿qué actitud estamos teniendo con Dios nuestro Padre? Padre, esta mañana me puedes enseñar de favor a cómo vivir este día de vida que tú me prestas. Necesito tu ayuda. Yo necesito tu instrucción, necesito tu disciplina, Señor, porque no lo sé todo. Y no me quiero resistir a que tú me corrijas. Al contrario, yo quiero que tú me ayudes a darme cuenta que si algo estoy haciendo mal o estoy teniendo una mala actitud en algún área de mi vida, yo la corrija, Padre. Y ahí nosotros estamos teniendo esa actitud de ser un hijo sabio que recibimos el consejo del Padre. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sí, así es. Nosotros podemos recibir del consejo de Dios y darnos cuenta cuánta necesidad tenemos de poder ser instruidos por su palabra. Es así que tenemos que aprender, ¿verdad? Cada responsabilidad en casa, en la familia. Sabemos que tenemos que comunicarnos y aprender a poder comunicar cómo ve uno las cosas, cómo ve el otro las cosas, hasta dónde alcanza a ver, hasta dónde yo alcanzo a ver, porque muchas veces como papás podemos nosotros ver más allá, ¿verdad?, que los hijos. Y a veces no le has dado toda la parte que necesita tu hijo para que él pueda dimensionar hasta dónde está tu visión y hasta dónde entonces él tiene que ir haciendo. Es importante que nosotros como padres podamos pedirle al Señor, ayúdame, Señor, para que mi hijo pueda ver esa dimensión que yo quiero que vea. Y no cuando yo quiero, ¿verdad? Como padre, no cuando a mí se me place y las veces que yo estoy quizás apurado, desesperado, frustrado, porque las cosas no han salido. No en ese momento. En ese momento tengo que reconocer como padre que yo me estoy frustrando, que como yo estoy viendo las cosas en visión gran, amplia, y no están las cosas hechas, entonces eso me desespera. Ajá, pero tengo que someter eso a la voluntad del Señor y pedirle, Dios, ¿cómo? Ayúdame a comunicar esto de manera que las cosas vayan saliendo. Ahora, si sé que a mi hijo le cuesta trabajo por algún motivo, alguna razón, entonces ahí tenemos que comenzar, ¿verdad? Acuérdense que está las dos partes. Está la parte de la justicia y la parte también de la misericordia. Entonces tenemos que ir como que llevando esa parte nosotros, pero lo recibimos ¿de quién? Del consejo de la palabra, del consejo de Dios, yendo en oración, yendo también a su palabra que nos muestre, ¿verdad? Esta parte para poder nosotros hacerla, pues el trabajo conjunto, como familia, pero siempre considerando el consejo de Dios, ¿no? Como vemos aquí, el escarnecedor, el burlador, pues es aquella persona que empieza a disparatar, ¿no? Con palabras, y no se está entendiendo nada. O sea, no se está llegando a un punto, a una situación. Entonces, lo más sano, lo más sabio que es cortar, ¿verdad? La comunicación ahorita por el momento y después vamos a retomar la situación, ¿verdad? Porque ese es el consejo de Dios, que la ira, ¿verdad?, del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces tenemos que aprender a cada día permitir que el Señor nos ayude. Sí, y es importante considerar todos estos principios que el Señor nos está hablando. Vayamos a Proverbios 13:2, por favor. Dice ahí, del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Aquí se nos presenta a un hombre cuyas palabras son edificantes, son alentadoras y consoladoras. Pero él mismo es recompensado cuando ve los buenos resultados de la palabra dicha. Nuestro Señor Jesús nos habló claramente que examináramos nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Vayamos a Mateo capítulo 12, versículo 33. Mateo 12, 33, por favor, dice así. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Qué importante es para nosotros en las áreas de nuestra vida considerar qué palabras salen de nuestra boca o de nuestro corazón, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú te llenas de la palabra de Dios, pues palabra de Dios va a salir de tu boca. Y esa misma palabra de Dios, conforme la estés practicando y se va a ver en tus hechos. El apóstol Pedro decía, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Pero a veces nosotros hablamos de lo que, la realidad es de lo que estamos llenos. Si tú te llenas de otras cosas del mundo, te llenas de muchas cosas que no son edificantes, que no son la palabra de Dios, pues de eso vas a hablar. Y tenemos nosotros que darnos cuenta que necesitamos ir a un paso más arriba. Sí se puede, Dios nos está ayudando. Por eso es que nosotros debemos cada día estarnos llenando de la palabra de Dios, porque por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. Aquí vemos que el escritor dice, del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Entonces, cuando habla del prevaricador, es aquella persona que maquina violencia y mal para los demás. Ese es un prevaricador que busca estar haciéndole mal a los demás. Y después, ¿qué creen? Que esa persona prevaricadora recibe el pago con su propia moneda. El salmista David se daba cuenta, ¿verdad?, que el hombre injusto sería para él, pues de alguna manera lo iban a alcanzar sus actitudes, ¿no?, prevaricadoras de maldad, tarde o temprano lo iban a alcanzar. Miren, vayamos, y cómo nos damos cuenta de que el hombre es prevaricador también, o sea que maquina violencia y mal para los demás, pues también por lo que habla. Y vayamos al Salmo 140, versículo 11. Dice, el hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Sí, vemos que, fíjense, el hombre deslenguado, o sea, aquel que de la abundancia del corazón habla la boca, aquel que de su boca salen puras palabras de maldad, de violencia para los demás, palabras que no edifican, que destruyen, chismes, murmuraciones, calumnias, envidias, pleitos, celos, contiendas, salen palabras así de su boca. Entonces, ¿qué sucede? Ese hombre no es firme en la tierra. Es un hombre que manifiesta inestabilidad, inseguridad, desconfianza, duda, angustia, miedo y sobre todo pues pecado, ¿verdad? Y el mal, dice, cazará al hombre injusto. Pues es un hombre injusto el prevaricador. Entonces el mal que hace lo va a cazar. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de cazarlo el mal? El pecado, para derribarlo. Nosotros, aún siendo creyentes, tenemos que estar cuidando, ¿sí?, de nosotros, que de nuestra boca no salga eso, que de la abundancia de nuestro corazón no haya eso en nuestro corazón, sino que haya palabras de vida, palabras de edificación, de consolación, de exhortación,
que cuando tú ves a una persona necesitada de un consejo sabio, le sepas dar el consejo certero de la palabra de Dios. En algún momento nos vamos a equivocar, pero cuando te equivocas corriges, vas y pides perdón, y eso también es ser justo. Eso, ¿sabes? Te trae firmeza. Tu vida es una vida firme, y entonces eres un hombre justo, y ¿sabes? Difícilmente serás derribado. Vayamos a Proverbios 13:3, por favor. Regresamos a Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Fíjense, aquí el principio es guardar, o sea, callar. Entonces, el que guarda su boca, ¿qué demuestra? Que tiene control de su vida. ¿Se acuerdan de la carta de Santiago? Todavía no vemos ese capítulo, pero vayamos a Santiago capítulo 3, versículo 2. A mí me llama la atención porque Santiago da este consejo a la iglesia. Dice Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Quiénes? Todos. Todos lo hacemos, hermanos. En algún momento ofendemos con nuestras palabras. Palabras que no pensamos antes de hablar. Dice, si alguno no ofende en palabra, dice, este es varón perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto? Maduro. Que tiene dominio propio, que tiene control de sus pensamientos, de sus palabras y de sus acciones. Si alguno no ofende en palabras, este es varón maduro, perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Esto nos deja ver que el que no ejercita el dominio propio, hermanos, de seguro tendrá problemas. Y claro, tarde o temprano en algún momento nosotros nos hemos visto en esta situación. Por no ejercitar el dominio propio, ya metimos ahora sí que ya no metimos la pata, metimos la lengua, hermanos. Y nos acarreamos problemas para nosotros mismos. La lección es muy clara. Nos está diciendo el escritor de Proverbios, cuida lo que dices, pues se puede volver en tu contra. Eso nos está diciendo. Si no cuidamos lo que decimos, entonces lo que estamos diciendo puede que se vuelva en nuestra contra. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si alguien de nosotros nos decimos ser cristianos, ¿tú qué eres? Soy cristiano. Ok. ¿Tú amas a Dios? Sí. ¿Cómo vives en tu casa? No, pues yo vivo bien, todo en orden, echándole ganas, mantengo mi casa en orden, tengo cuidado de esto, del otro. Y resulta que cuando vienen a visitarte a tu casa, pues es un desorden. Y ahí es donde se vuelven nuestra contra las palabras. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros yendo de acorde de que nuestras palabras vayan con nuestros hechos. Entonces, qué importante es cuidar nuestras palabras. ¿Para qué? Para que no se vuelvan en nuestra contra. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Y cómo está tu santidad? No, pues estoy esforzándome y siendo valiente en el Señor. Y de repente, se enteran que a lo mejor andas hasta con otra persona o buscando andar con otra persona que no es tu esposa. O andas coqueteando con otra mujer que no es tu esposa. Pues imagínate, tus palabras se vuelven en tu contra. Y podemos poner otros ejemplos, ¿no? El problema es que, fíjate, aún esto repercute en la familia cuando hay hijos. Cuando hay esposa y hay hijos. Tus hijos y tu esposa saben que eres creyente. Pero ¿qué pasa, no? Que cuando tú no vives lo que como dice la palabra, no te esfuerzas por vivir como dice la palabra y por actuar y hablar conforme a lo que dice la palabra, entonces tus palabras se vuelven en contra tuya y hasta de tu propia familia. A mí me pasó apenas hace unos días algo, donde yo tuve una situación con una persona familiar y yo no la ofendí, pero sí mi voz es un poquito alta y fuerte. Y yo no me percaté que alcé la voz, que la forma de responderle o de contestarle fue con voz alta. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona, ahí había otras personas ahí alrededor, familiares de ella. Esta persona se sintió, pero yo no me enteré sino ya hasta más tarde, unas horas después, que esta persona vino a hablar conmigo.
y me expresó que yo le había hablado muy fuerte. Entonces yo le pedí perdón a esta persona, le dije, ¿sabes qué? Perdóname, no fue mi intención, sinceramente, yo nada más estaba al tanto y al pendiente, pero si mi voz fue fuerte en ese momento para ti, te pido perdón. Y ya después, al poco rato, cuando yo vi la oportunidad de que estaban las otras dos personas que vieron la situación o que la escucharon, entonces yo delante de todos ellos me acerqué con aquella persona que le había hablado fuerte y bueno, también restituí el daño, ¿verdad? El Señor me dijo, no, lleva algo, un presente, restituye el daño. No siempre, ¿no? A veces que sí y hay veces que no, según lo que Dios te ponga en tu corazón. Y el Señor me llevaba a llevar pues un poquito de unos tamalitos que ahí conseguimos, gracias a Dios, y llevé los tamales, pero antes de todo estaban las personas, a la persona que yo le hablé fuerte y las otras dos personas que estaban ahí, yo me acerqué hablando directamente con la persona y le dije, disculpe, mire, es que vengo a pedirle que me perdone porque hace ratito yo le hablé con una voz muy alta y pues quiero pedirle que me perdone y bueno, pues parte de mi restitución por este daño que yo causé, pues aquí está, mire, traigo este presente. Entonces, ¿qué sucede? Nos deja ver que nuestras palabras, hermanos, tenemos que cuidar, ¿sí?, lo que decimos y cómo lo decimos también. Ahora, si en algún momento nos equivocamos, ok, ¿qué es lo justo? Corregir, ir y pedir que perdón y restituir el daño. Esto es muy importante. Y eso, ¿saben qué trae? Trae sanidad al corazón tanto de la persona como la tuya, y eso trae unidad, trae confianza, trae firmeza, trae seguridad, porque nos vamos conociendo con mayor claridad. ¿Sí? Entonces... trae madurez también, vamos viendo, ¿verdad? Sí. Y esto también nos deja ver, hermanos, que pues es parte de las pruebas que estamos viviendo en la vida cristiana. Hay quienes quieren aparentar, ¿verdad?, una vida cristiana. Hay quienes no piensan erradamente que la vida cristiana debe ser algo que donde tú no muestres. Apenas escuchábamos a una persona, ¿verdad?, que nos venía a decir, es que no quiero que fulano o la familia, su familiar, ¿no?, se dé cuenta que realmente que me equivoco o que ustedes se equivocan o que las otras personas cristianas se equivocan, y entonces pues ¿qué van a decir de nosotros? ¿O qué van a decir de cristiano? Y bueno, nosotros escuchamos ese comentario y es válido que a veces nosotros pensemos así, porque queremos cuidar el testimonio, ¿verdad? Queremos cuidar que el nombre del Señor no sea vituperado. Sin embargo, no es la forma correcta, no es la manera. No, el cristiano como el no cristiano pecan, se equivocan, ¿verdad? Somos humanos. Y el punto no es ese. Lo que diferencia de un cristiano a un no cristiano es la capacidad por el Espíritu Santo de corregir, de actuar en su momento y corregir esa acción, esa mala acción, esa mala palabra, esa actitud que se le fue o que se descuidó, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros damos testimonio, es ahí donde se da testimonio, verdaderamente, ¿sí? Porque el que no tiene el Espíritu Santo, el que no es regenerado, no puede dar un fruto de reconocer, de corregir, porque ¿cómo puedes corregir algo que no sabes que estás mal? O sea, nadie que no sepa que está mal puede corregir algo. Entonces, ¿quién es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces nos hace entender que estamos mal. Y entonces cuando vamos y corregimos, estamos en obediencia a Dios. Y ahí estamos honrando a Dios, ahí estamos dando testimonio de que Cristo mora en nosotros. Sí, entonces por eso es importante nosotros cuidar lo que decimos, para que no se vaya a volver en nuestra contra. Proverbios 21-23 dice, miren,
El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Y tenemos que aprender con la ayuda de Dios a guardar nuestra boca, a pensar antes de hablar. Tenemos que hacerlo. Dios nos ha dado la capacidad. Solo hay que detenernos un momento y decir, Señor, ¿qué voy a hablar? ¿O cómo me voy a dirigir con esta persona? ¿O cómo le pido las cosas? Y hay que ejercitarnos, hermanos. Hay que ejercitarnos. Vayamos a Proverbios 13:4. Dice así, Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea, sí es cierto, y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será que prosperada. El perezoso, hermanos, él desea el manjar que el diligente come. Pero, ¿saben? El perezoso odia el esfuerzo que el diligente pone por adquirir ese manjar. Dijéramos, queremos privilegios sin sacrificio. Sí. Y no se puede. El perezoso codicia mucho, pero no hace nada de lo que le es factible. Y la consecuencia inevitable es que no tiene nada, ni debe tenerlo, puesto que no trabaja. Vayamos a Proverbios 10:4, por favor. Ahí está un poquito más claro el principio. La mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ahora, aquí el principio está así como que un poquito enfocado a la cuestión material. Y sí, no está mal, o sea, está bien. El que es negligente, el que no trabaja, pues va a ser pobre y va a dar vergüenza. No va a tener nada. Pero el que es diligente, pues va a enriquecerse y va a tener honor en lo material. Pero ¿qué te parece si esta mañana lo aplicamos a lo espiritual? El principio es el mismo, pero vamos a aplicarlo a lo espiritual. ¿Qué tanto trabajas en lo espiritual, en tu vida? ¿Qué tanto estamos trabajando nosotros en estar memorizando versículos, en estar de día y de noche? Salgo al mercado, salgo al mandado, salgo al trabajo y en esforzarme por meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Meditar quiere decir pensar, hablar, cantar. Eso es meditar. Yo apenas ayer o antier creo que andaba yo en la calle por una situación de necesidad de atender a una familia de la congregación y estaba yo con la palabra, ¿no? Meditando con ella y hasta la hablaba. Hablaba la palabra, así en voz bajita la hablaba. Pero estaba yo meditando y yo hasta cerraba los ojos y le hacía así, hermano. Oh, Señor, ayúdame. ¿Y cómo dice el versículo? Dice así. Y ahí me esforzaba. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy trabajando por estar meditando en la palabra de Dios. Pero cuando no trabajas en meditar en la palabra de Dios, pues espiritualmente somos pobres y el problema no es ese. El problema es que vienen las circunstancias, las pruebas y las tentaciones y nos das de cuenta como si nos pasara un tractor, no pasamos las pruebas. Y esto es algo muy, muy tremendo porque esto nos lo deja ver claro cuando Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea. La iglesia pensaba que era, fíjense, rica en las cosas espirituales, y sí, tenía riqueza espiritual la Odisea, porque el territorio donde vivían era, creo que me parece, de un lugar donde había minas y se sacaba el oro y lo material y todo, ¿sí? Pero era rica en las cosas materiales, pero en lo espiritual no era rica. Mira, vayamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis 3:14. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios,
dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? ¿Por qué le dice esto a Dios o Jesús a la iglesia? Aquí dice el versículo 17, ¿por qué? Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y sabes, dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia, los cristianos, habían caído en el engaño. Fíjense, esta es una trampa que se vive bien tremendo el día de hoy con la falsa doctrina. Y detrás de la falsa doctrina está Satanás, porque la falsa doctrina trae mentira y el padre de mentira es Satanás. Entonces, ¿qué sucedió con los creyentes, con los cristianos de este momento, y que está sucediendo con los creyentes de este tiempo también, con algunos que no se están cuidando, que no están trabajando en su vida espiritual? Creen que porque tienen o están cómodamente viviendo bien en lo material, son ricos y creen que están bien con Dios. Hay quienes piensan esto, o piensan que por tener más cosas materiales Dios está con ellos y los está bendiciendo. Mentira, hermanos. Eso no es verdad. La iglesia pensaba que, y dice, le está diciendo ahí, porque tú dices, yo soy rico. La iglesia decía, no, tengo mi negocio, tengo mi carro, tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo otra casa allá. Y piensas que por eso ya. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No tienes necesidad de Dios? Como diciéndole Jesús a la iglesia, oye, se te olvida que la mayor necesidad es tener una comunión con Dios. Y porque tienes bienes y porque ya vives en una manera donde a lo mejor no te falta el sustento diario, ¿piensas que por eso ya no tienes necesidad de Dios? Por eso le dice, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Por qué? Porque no estaba trabajando en las cosas de Dios. Y eso es lo que esta mañana Dios nos está hablando. Porque cuando viene la prueba, viene el problema, viene la circunstancia, no sabemos cómo tomar las decisiones, no sabemos cómo actuar, y entonces ahí nos damos cuenta que somos ciegos, desventurados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vemos, porque no entendemos, porque decimos, bueno, ¿y por qué está pasando esto? Y bueno, y esto y lo otro, ¿y por qué la persona actúa así? No, pero es que, o sea, empezamos a darnos cuenta de nuestra ignorancia real, de que somos ignorantes de lo que está aconteciendo, de que por qué fulanito actúa así. Ah, yo no lo entiendo. ¿Cómo? O sea, si tú tienes una comunión con Dios, si Dios te habla, si Dios te muestra, entonces claro que vas a entender al impío, claro que vas a entender a aquel que no sabe. Sí, sí se puede comprender. ¿Por qué? Porque Dios te muestra, te da a entender, te da a saber, ¿verdad? Aún los tiempos que estamos viviendo. A muchos, yo le decía a mi esposo apenas hace unos días, le digo, oye, creo que algo viene. Aunque yo sabía que algo venía, pero no sabía qué era, porque el Señor a veces sí nos apercibe de las situaciones. Y ese día yo me sentí un poco mal y ya no pude ir con mi esposo a un lugar donde íbamos a ir. Y entonces, pues que viene el temblor, ¿verdad? Que se sintió a las 10 y algo. Y entonces dije, ay Señor, bueno, yo solamente, obviamente, actué, hice lo que tenía que hacer, salir, ver allá. Pero en esa meditación yo estaba, Señor, tú venías avisando. Y hermanos, esto es algo que Dios te va mostrando, que te van percibiendo de las cosas, que no te caen de sorpresa, pero que tienes que estar al pendiente del Señor, ¿tú qué quieres? ¿Hacia quién? Entonces en ese momento pues me tocó estar con mi mamá y mi hermana nada más.
Y entonces, en ese momento, pues fortalecer, ¿verdad?, la confianza. Y Dios siempre va a tener un propósito en todo. El punto es que nosotros entendamos, porque ya no podemos estar como, nos pasó que una persona salió gritando, ¿no?, con su hijo y todo. O sea, ¿por qué? Porque la gente no percibe, porque la gente no tiene una relación con Dios. Entonces no puede saber a veces los tiempos que estamos viviendo o no puede darse cuenta de los peligros que estamos viviendo, ¿verdad? Pero tú que tienes al Espíritu Santo, que tienes la palabra, la lámpara, ¿verdad?, y el aceite, tenemos que saber que verdaderamente eso me da la certeza que el Señor realmente está, y yo estoy siendo entendido de lo que Él quiere. Sí, y Jesús sabía la condición y sabe la condición en la que nos encontramos, la que se encontraba la iglesia de la Odisea en aquel entonces y la condición en la que nos encontramos nosotros actualmente. Por eso le dice en el versículo 18, por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí, dice Jesús, de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, o sea, las cosas espirituales, trabajes en lo espiritual, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Fíjate, el Señor es claro, nos reprende, nos castiga porque nos ama. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, si ya te diste cuenta que no estás trabajando en tu vida espiritual, échale ganas, trabaja, esfuérzate, sé valiente. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo, dice el Señor. Yo soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Él hoy nos está dando este día, para que trabajemos en las cosas espirituales. Claro, sin dejar de hacerlo natural, ¿verdad? Porque mira, es bien sencillo traer 1,000 pesos en la bolsa, pero estarle gritando a tu esposa. O es bien sencillo darle el gasto a tu esposa, pero estar maltratando a tus hijos. Y no hablo de maltrato físico, de un maltrato donde, fíjate, a veces los maltratamos con el simple hecho de no sentarnos con ellos a estudiar la palabra de Dios y a orar y a adorar a Dios. Simplemente, porque le estoy dando un maltrato cuando debo de darle un buen trato a mi familia. Un buen trato es, mi amor, hijos, vengan, vamos a sentarnos unos minutos, vamos a leer una parte de la Escritura, vamos a orar y vamos a cantar una alabanza a Dios. Y eso es darle un buen trato. Pero cuando no lo hago, los estoy maltratando. No estoy trabajando. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que trabajemos en nuestra vida, que seamos diligentes. Pablo trabajaba diligentemente en darles un buen trato a la iglesia. Se lo enseñó a la iglesia de Roma. La vida del apóstol Pablo era una vida próspera, hermanos, en bienes espirituales. ¿Y sabes lo que le trajo a él? Le trajo honor por su diligencia. Los hermanos de las iglesias lo honraban, reconocían que la llenura de Dios estaba sobre de su vida. Timoteo lo reconocía como un padre espiritual. La pregunta es, ¿tus hijos te reconocen como un padre que les enseña lo espiritual, lleno del Espíritu Santo de sabiduría? Ahora, no estoy hablando de un padre perfecto ni una madre perfecta. Estoy hablando de un padre y una madre que cuando se equivocan tienen la humildad. Y Jesús dijo, aprender de mí que soy manso y humilde. La humildad para pedirse perdón entre ellos si se ofenden o si se equivocan, o para pedirle perdón a los hijos cuando se equivocan con ellos. Eso es lo que nos está dando, eso es ser diligentes y ser ricos espirituales, prósperos espiritualmente. Y eso trae honor, trae firmeza, trae seguridad a la familia.
¿Por qué? Porque estás buscando primeramente el reino de Dios. Pablo buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos. Y todo lo demás le venía como añadidura a Pablo. Pero Pablo no se enfocaba en querer retener lo material. No, hermanos. Pablo así como le llegaba, miren, así también lo daba. ¿Se acuerdan? Vean en la carta de Filipenses cómo le llegó la ofrenda de una iglesia que era en escasos recursos porque había necesidad en Jerusalén. Y así como le llegó el dinero, así lo pasó Pablo para que llegara a suplir la necesidad allá en Jerusalén. Pablo no retenía, hermanos. Ese es un principio que nosotros debemos de aprender. ¿Para qué retenemos, hermanos? ¿Para qué retenemos lo material? Retengamos lo espiritual. El ser generosos. Ahí sí, reténlo en tu vida. Que cada que llegue lo material, dalo. Sé generoso, reténlo. Ese es un principio espiritual. Y sabes, ahí te estás volviendo rico. Y te estás vistiendo con vestiduras blancas y agradas a Dios, bien hermoso. Y sabes, quiero decirte que tú honras a Dios cuando haces eso. Y cuando actúas en justicia también, cuando le das un buen trato a tu familia, cuando le das un buen trato a tus compañeros en el trabajo, cuando le das un buen trato a tus hermanos en la congregación, cuando le das un buen trato a tus autoridades espirituales y terrenales, tú estás reteniendo lo espiritual, tú estás actuando en justicia. Y todo lo demás, mira, se te será añadido porque estás buscando primeramente el reino de Dios, el gobierno de Dios en tu mente y en tu corazón para que lo vivas y lo practiques y lo prediques con tu ejemplo. Y estás siendo diligente, la mano del diligente enriquece. Pablo se lo dijo, Romanos 12:11, por favor, acompáñenme. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, pregunto, ¿requiere diligencia trabajar en lo espiritual primeramente, sí o no? Sí, porque Jesús nos dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadidos. Cuando empieza el día tenemos que buscar primeramente esto, lo espiritual. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, dice Pablo. No seamos perezosos, hermanos, no. Dice, seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pues quiero decirte que servimos al Señor en todo tiempo. Lavando los trastes y yendo a trabajar, ayudando a la esposa preparando la comida, atendiendo a los hijos, dando un consejo con los hermanos, compartiendo la palabra, exhortando el pecado cuando se tiene que exhortar con toda mansedumbre y humildad también, exhortar el pecado, sí, como dice Pablo, ¿no? O sea, para restaurarlo con espíritu de mansedumbre, y ahí está sirviendo al Señor. Ahorita estamos sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Lo espiritual requiere mucha diligencia. Seamos fervientes en espíritu, de espíritus fervorosos y decir, sí, Señor, me voy a esforzar por buscar tu palabra, me voy a esforzar por orar, por cómo orar. Y ya lo vimos en la reunión de varones, cómo orar. Me voy a esforzar por aprender a servirte, por tratar bien a mi prójimo, Señor. De esa manera te sirvo. Pablo también se lo enseñó, su vida y sus palabras iban de acuerdo en la vida del apóstol Pablo, que se lo enseñó a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 5, versículo 15, por favor, y 16. Efesios 5, 15 y 16. Dice así. Pablo dice, mirar, pues, con diligencia, o sea, con prontitud, debemos de mirar, Señor, ¿cómo ando? ¿Cómo ando, Señor? Hazme ver, examíname, oh Dios, y prueba mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino recto, por el camino eterno, por el camino de santidad, Señor. Mirad, pues, con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Y dice el 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿qué? Malos. Y ahí estamos trabajando en nuestra vida. Y te digo algo,
Cuando uno trabaja, ¿sabes cuál es el beneficio de estar trabajando en lo espiritual? Que va a haber honor a nuestra vida y también va a haber lo necesario, lo que se requiere. Dios te va a añadir lo que requieres, ¿sí? En la cuestión espiritual y también en la cuestión material. Pero tenemos que trabajar, hermanos. Que no seamos como la iglesia de la Odisea. Que Dios nos diga, ¿no? Que Dios no nos diga, más bien, que no nos diga lo que le dijo la iglesia a la Odisea. Yo conozco tus obras, ¿sí? Que ni eres frío ni caliente. Por cuanto eres tibio te vomitaré. No, que Dios no nos diga eso, hermanos. Y que nosotros no caigamos en el error de pensar que porque tenemos cosas materiales somos ricos y estamos bien con Dios. No, hermanos. Sino que nos afirmemos en la verdadera riqueza espiritual. Que aprendamos a retener lo espiritual y soltar lo material. Decía una persona, nada hemos traído, nada nos vamos a llevar. ¿Sabes qué es lo que sí nos vamos a llevar? Todas las riquezas espirituales que obtengamos en esta vida. Eso sí nos lo vamos a llevar y lo vamos a presentar delante de nuestro Dios en el gran tribunal de Cristo, cuando estemos ahí los creyentes. ¿Cuántos quieren presentarse con sus coronas y presentarlas a nuestro Dios Todopoderoso Jesucristo? Rendirlas a sus pies y adorarlo. Porque quiero decirte que la venida del Señor está pronto. Él puede venir en cualquier momento. Él es Dios. La pregunta es, ¿nos va a agarrar siendo diligentes o siendo perezosos en lo espiritual? Y lo demás viene por añadidura, hermanos. No te preocupes. Dios añade. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo creo que el Señor nos está hablando muy claro. Hasta aquí vamos a dejar este punto. El lunes, si Dios permite, seguimos con parte del libro de los Proverbios para seguir siendo edificados con el Señor. Vamos a poner esto en manos de Dios. Nuestras vidas delante del Señor. Señor, queremos agradecerte en esta mañana la oportunidad que tú nos has dado en esta hora de estar aquí, Señor, recibiendo el consejo sabio de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos estás alumbrando los ojos de nuestro entendimiento y nos estás haciendo saber que el hijo sabio, aquella persona que se somete a tu disciplina y a tu instrucción voluntariamente, Señor, ¿sí? Que recibimos el consejo, Señor, va a haber una recompensa, Señor. Gracias, gracias, Señor. No queremos ser como los burladores, Señor. No queremos hacer a un lado tu enseñanza. No queremos nosotros hacer a un lado tu disciplina, tu instrucción. Al contrario, anhelamos que seamos instruidos en tu palabra, Padre. No queremos resistirnos a que nos corrijas, sino por el contrario, sigue corrigiendo las áreas de nuestra vida, sigue hablándonos, Padre. Queremos nosotros que llenarnos de esa corrección tuya, de tu palabra, para que cuando hablemos, Señor, hablemos palabras de bendición, Señor, palabras de edificación, como decía el apóstol Pedro, que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Y así es, Señor, nosotros queremos hablar, Señor, conforme a la palabra de Dios, pero porque nuestro corazón está lleno de tu palabra, está lleno de tu instrucción, Padre. Gracias, Señor, porque eso también nos va a llevar a guardar nuestra boca, a ser prudentes, Señor, a ejercitar el dominio propio en la manera de hablar, a pensar antes de hablar, Señor. Gracias, Señor, gracias porque nuestra alma será de esa manera diligente y prosperada. Gracias, Señor. No queremos ser perezosos, no queremos ser negligentes, Señor, sino queremos ser diligentes como la vida del apóstol Pablo. Señor, era un hombre diligente que aprendía a retener, Señor, lo espiritual, pero en lo material, cuando tú le añadías, también era generoso, Señor, era diligente en suplir las necesidades también de los hermanos espirituales, necesidades materiales, todo lo que tú le ponías enfrente, Señor, él era diligente en obedecer, en buscar el consejo sabio de tu palabra.
para ponerlo por obra, Padre, y que buscaba, Él nos mostró también una vida de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, Señor, les era añadido por ti, Padre, y Él mismo lo predicó con su ejemplo. Nosotros queremos, Señor, pues, mirar con diligencia cómo andamos en estos tiempos, Señor. No queremos andar como necios, sino como sabios. Queremos aprender a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, Señor. Y que en lo que requiera diligencia seamos diligentes, no perezosos, seamos fervientes en espíritu, sirviéndote a ti, Señor, porque las personas, Señor, más felices y productivas son aquellas que son diligentes en sus labores, Señor, para el bien de los demás y para la gloria tuya, Padre. Muchas gracias. Gracias, Señor. Oramos por los que están escuchando esta palabra, recibiendo el consejo. Te pedimos por ellos, Señor. Levántalos, Señor. Hazlos hombres diligentes. Hazlos hombres con dominio propio. Mujeres, Señor, que se dominen a sí mismas también, Padre. Que sean hombres y mujeres, Señor, que se llenen de tu palabra, que se llenen de tu Espíritu Santo, que sean hijos e hijas sabias, Padre, que te alegren a ti, que reciban el consejo tuyo. Gracias. Oramos por tu iglesia en todo el mundo y aquí en Milpalta también, Padre, que seamos, Señor, Padre, llenos de las verdaderas riquezas espirituales, Señor, porque esa es la bendición tuya, Señor. La bendición espiritual es la que enriquece y no añade tristezas. Muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te amamos y te bendecimos. Amén, Señor. Gracias. Pues gracias a Dios, amados hermanos, y pues vamos a esforzarnos y ser valientes. Primero Dios, nos vemos al rato, ¿verdad? Sí, primero Dios, al rato a las 7, hermanas, nos vemos con la serie de los Salmos, que también Dios nos edifica a través de su palabra. Y bueno, pues ahí las esperamos. Dios les bendiga. Sí, hermanas, yo las invito a que sean diligentes a estarse conectando, porque fíjense, sin querer por ahí el hijo de una personita me dijo que su mamá no se conectaba porque no le gustaba, y yo me quedé así, dije, ¿cómo? No, pues al contrario, no hay que ser diligentes en eso, ser ejemplo a los hijos. Imagínense el ejemplo que le están dando a los hijos. El hijo vino y me dijo hace unos días, me dice, es que mi mamá no se conecta a la de mujeres porque no le gusta. Y no, hermanos, no, tenemos que echarle ganas, hacia adelante, hermanas. Esfuércense y sean valientes, conéctense y sean buen ejemplo a sus hijos, por favor. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, que tengan un bendecido día.